Bendiciones y bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy vamos a continuar con el libro del profeta Joel y esta vez en el capítulo 3. Pero antes vamos a recordar que el profeta Joel estaba predicando la palabra, estaba predicando el juicio de Dios en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba siendo desobediente. Estamos hablando del tiempo del rey Joram, ¿sí? Del rey Jehú, del rey Joacás, cuando el pueblo estaba desviándose. Eran muy pocos los reyes de Israel que obedecían al Señor, que tenían temor del Señor. La mayoría se desviaba, la mayoría adoptaba las costumbres de las otras naciones, de las naciones de alrededor. Y claro, recordemos, la orden del Señor era que no se mezclen con las naciones de alrededor, ¿sí? Y que no practiquen las costumbres paganas de las naciones que rodeaban la tierra de Israel. Entonces el profeta Joel, vamos a resumir un poco lo que habíamos estado viendo, es que el profeta Joel decía: si ustedes continúan en desobediencia, si no se arrepienten, entonces el Señor dice que vendrá una gran nación del norte y destruirá todo y se los llevará como esclavos. Y claro, en ese tiempo los israelitas, los de la tribu de Judá, los judíos, no hacían caso de las palabras de los profetas, sino que eran rebeldes y además odiaban a los verdaderos profetas, a esos profetas que exhortaban a la obediencia. Lamentablemente en ese tiempo los israelitas, los del pueblo de Dios, rechazaban. Y claro, después de muchos años, vinieron los babilonios a la tierra de Judá y se los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Sí? Los llevaron como esclavos, los castraron, les sacaron los ojos, hicieron cosas terribles, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y claro, porque el profeta Joel ya había anunciado muchos años antes, como 300 años antes, pero no prestaban atención. Así también como en este tiempo, el Señor Jesús nos anuncia el juicio de Dios. Como dice el apóstol Pablo, Dios dará su pago a cada hombre según su obra. Y también se nos está advirtiendo que hay condenación para aquellos que no obedecen la palabra del Señor. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que en la antigüedad hemos visto que se cumple la palabra de Dios y el castigo de Dios viene con certeza! Y lo mismo ocurrirá también ahora. El Señor está anunciando su juicio, pero también nos está diciendo: arrepiéntanse ahora, antes de que venga ese día de lamento, ese gran día de Jehová. Pues bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 3 del libro del profeta Joel. Veamos qué dice. Porque he aquí, en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Aquí el profeta Joel está diciendo: bueno, después de que suceda todo eso, yo haré volver la cautividad de Judá. Y es interesante porque realmente los de la tribu de Judá, los judíos, volvieron de la tierra de Babilonia. Recordemos el arrepentimiento de Daniel, recordemos también a Esdras, a Nehemías,
que se arrepintieron y el Señor, en su gracia y por su misericordia, hizo volver a los judíos a su tierra. Bueno, también vamos a recordar que en aquellos tiempos la tierra de Israel, toda la tierra, el pueblo de Dios, había sido dividido en dos reinos, ¿sí? La casa de Israel en el norte, así si podemos ver aquí en este pequeño mapa que tenemos de fondo, el reino de Israel, dice, ¿sí? Y también el reino de Judá, aquí abajo. Entonces, el reino fue dividido en dos. Los de la tribu de Judá, los judíos, fueron llevados a Babilonia. Y los de la tierra de Israel, la casa de Israel, el reino del norte, fueron llevados donde los asirios. Ellos fueron dispersados entre todas las naciones, porque ellos no se arrepintieron como los de la tribu de Judá. Bueno, los de la tribu de Judá volvieron, a ver si recuerdan, el tiempo de Ciro, el rey de Persia. Volvieron y habitaron la tierra de Judá. De hecho, actualmente, ¿por qué les llamamos a los que viven en la tierra de Israel, les decimos judíos? Porque ellos fueron los que volvieron. Son de la tribu de Judá, de la casa de Judá, del reino de Judá. Entonces, y aquí Joel está diciendo, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Qué le parece? Su palabra se cumple cabalmente. Haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahora, ¿cuál es el valle de Josafat? Josafat significa el Señor juzga, Jehová juzga. Es el valle del juicio. Y esto también, por supuesto, tiene un cumplimiento espiritual, porque también nos está diciendo de que muchos del pueblo de Dios actualmente van a ser llevados o son llevados o ya están esclavos en Babilonia. Y recordemos qué significa Babilonia. Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Y habíamos visto en la palabra que Babilonia, la gran Babilonia, encierra un gran conjunto de falsas doctrinas, donde hay confusión, ¿sí? Donde uno ya no sabe cuál es la verdadera doctrina o la verdadera religión. Hay gente confundida porque está en Babilonia. Pero el Señor dice que aquellos que se arrepienten, aquellos que deciden volver al Señor para obedecer su palabra, entonces el Señor les hará volver de su cautividad a la libertad en Cristo Jesús. Y eso sucede también espiritualmente. ¿Qué le parece? Todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el entorno espiritual. Y dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, al valle del juicio de Dios. Y allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y claro, actualmente también estamos viendo que está todo el pueblo de Dios está esparcido entre todas las naciones. Hay gente que ama realmente a Dios, que busca de todo corazón al Señor. Y claro, hay también gente del mundo, gente que atacan a aquellos que buscan agradar al Señor. ¿Qué le parece? Hay dos tipos de personas: los que aman a Dios y por supuesto aman a su pueblo, y están los que
se oponen a Dios, se oponen al pueblo de Dios. Y esto me hace recuerdo a, no sé si recuerda a las palabras del Señor Jesús que están en Mateo. En Mateo capítulo 25. A ver, vamos a irnos a Mateo capítulo 25 en el versículo 31. Va a ver usted la similitud de lo que habla el profeta Joel con lo que nos habla el Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 25 del verso 31 en adelante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué le parece? La palabra está bastante clara, ¿no? Los que se oponen al pueblo de Dios van a ir al castigo eterno. Y los que aman a Dios y aman a su pueblo, dice aquí, los justos irán a la vida eterna. Cuando dice los justos, está hablando de los rectos, de los que han sido rectificados, de los que han sido hechos justos, ¿no? Los que caminan en rectitud. Por cierto, dice, cuando estuve enfermo, me visitasteis, cuando fui forastero, me recogisteis. Y los justos le responden diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, o te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responde el rey y les dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Recordemos aquella ocasión, aquel episodio, cuando vienen los hermanos y la madre de Jesús y los discípulos le dicen: Maestro, tu madre y tus hermanos están aquí y quieren verte. Y Jesús les dice: ¿mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, que oyen la palabra de Dios y hacen la voluntad de mi Padre. A ver, vamos a irnos a ese texto bíblico.
A ver, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, el verso 47. Dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, por cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Está hablando de su familia, de su pueblo, de aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, como estábamos hablando, hay dos grupos de personas. Los que se oponen al pueblo de Dios, los que se oponen a aquellos que buscan verdaderamente a Cristo. Y están los que aman a Cristo y aman a su pueblo, aman a la familia de Cristo, aman a los hermanos de Cristo. Por supuesto, una vez más, como dice la palabra, los hermanos de Cristo son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No cualquiera es hermano de Cristo. Entonces, volviendo a Joel, dice que reunirá a todas las naciones. Se da cuenta que es muy similar lo que nos habla Mateo 25 y Joel capítulo 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio. Porque eso significa Josafat. Dios juzga. Estamos hablando del día del juicio. Del día del juicio. Y entraré en juicio con ellas, dice, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Sí, porque en aquellos tiempos había gente que vendía a los pequeñitos por cosas materiales, por vino para beber. ¿Qué le parece? En este tiempo sucede algo similar. Porque hay muchos pequeñitos del Señor que buscan de todo corazón al Señor, pero ahí van las congregaciones predicando mentiras para sacar dinero, para pedir plata. ¿Se parece o no se parece? Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Por eso dice, dan a los niños, venden a los niños, venden a las niñas por vino para beber. En vez de predicarles la verdadera doctrina, la verdadera palabra, se están inventando doctrinas para extraer dinero, para sacar la lana de las ovejas. Y dice el verso 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata, mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Tiro y Sidón también eran naciones que estaban alrededor de Israel. Y ellos también vendían lo que era de los hijos de Dios, lo extrajeron para meterlo a sus templos paganos. Y vendieron a los pequeñitos de Jerusalén a los griegos. Aquí entre paréntesis, un paréntesis.
¿Quiénes eran los griegos? Poco antes, unos 300 años antes de que venga el Señor Jesús, los griegos invadieron la tierra de Israel cuando era el emperador de Grecia, Antíoco Epífanes, y metieron a su dios Zeus al templo de Dios. Y ofrecían y hacían holocaustos y ofrendas de cerdos. Era una abominación desoladora. Así eran los griegos. Usaban las cosas de Dios para sus maldades, para sus abominaciones. ¿Qué les parece? También sucede en este tiempo. Hay mucha gente que usa las cosas del Señor, la palabra del Señor, para sus fines personales, para sus propósitos corruptos. Muchos utilizan la palabra del Señor para temas políticos, para politiquería. Usan la palabra de Dios para enriquecerse. Se parece, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Y dice, aquí está la sentencia en el versículo 7, dice: he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Nada quedará sin retribución. Dice: proclamad esto en las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Y aquí está llamando a la guerra. Es interesante porque dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. ¿Qué son los asadones? Y las hoces son herramientas para el arado, para arar la tierra. Y dice, pues tomen eso y utilicen como espadas. Es interesante que el Señor Jesús nos habla muchas veces por parábolas y compara el evangelio, ¿sí?, como un campo donde se siembra y se cosecha. Pero también nos habla que su palabra es espada. Aquí estamos hablando, para este tiempo, estamos hablando de una guerra espiritual. Y con que peleamos es con la espada, es con la palabra del Señor. Esa es la espada. Las escrituras. Y dice el verso 12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Está diciendo, bueno, reúnanse las naciones. Como dice el Señor Jesús en el Mateo 25. Serán reunidas las naciones. Entonces ahí viene el juicio, el día del juicio. Y es interesante que en el versículo 13, a ver, leamos. En el versículo 13 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y esto nos lleva inmediatamente, por supuesto, al libro de Apocalipsis, al capítulo 14. A ver, vamos por un momento. Apocalipsis, capítulo 14. Y dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube:
mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies son campos, ¿sí? Son campos donde se siembra, se cosecha grano, cereal, trigo. Entonces está diciendo, mete tu hoz y siega el trigo, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces en Apocalipsis capítulo 14 tenemos dos tipos de cosechas. Una cosecha, ¿no? Un ángel que cosecha la mies, el grano, el trigo, y otro que cosecha las uvas. Las uvas son llevadas al lagar, que es donde se pisotean las uvas para hacer vino. Entonces ahí tenemos esos dos elementos, ¿sí? La cosecha de grano y la cosecha de uvas. Ahora vámonos otra vez al profeta Joel, y dice en el verso 3, volvemos a leer en el 13, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Cuando dice lagar está hablando de uvas. Cuando habla de mies está hablando de trigo. Porque dice, las cubas en el lagar están llenas, ya rebosan, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Cuál es la decisión? O sea, ¿por qué dice valle de la decisión? Y esto me recuerda al profeta Elías. ¿Recuerda cuando se reunió el pueblo en el monte Carmelo? Y el profeta Elías les preguntaba, ya de una vez decidan, ¿a quién van a servir? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si para ustedes Baal es Dios, id en pos de él entonces. Es el tiempo de decidir. Si tú vas a ser cristiano, sé un buen cristiano, obedece a Cristo, camina conforme a su palabra. Pero si no quieres ser cristiano, si no quieres obedecer a Cristo, no seas cristiano, no te llames cristiano. O lo uno o lo otro. ¿Qué está en tu corazón? Eso es lo que preguntaba el profeta Elías. Y el pueblo tenía que decidir, así también como nosotros tenemos que decidir, o lo uno o lo otro, o frío o caliente, no seas tibio. Los tibios son los peores. Nos dice la palabra, ellos irán al lloro y crujir de dientes. Bien, continuamos, verso 16. Nos dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué interesante el título que vemos aquí en la Biblia Reina Valera. Dice, liberación de Judá. El momento en que por fin el pueblo de Dios es libre.
¿no? Entonces Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y en Jerusalén. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Para nadie es un secreto que actualmente Jerusalén está siendo hollada por los gentiles. Todo tipo de extraños, todo tipo de extranjeros, todo tipo de religiones. Como dice la palabra, Jerusalén será hollada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Bueno, dice que viene ese tiempo después que en Jerusalén no habrán extraños, ya no estarán los extraños, no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Todo esto tiene mensaje espiritual. Aquí está hablando de Jerusalén restaurada, una nueva Jerusalén, donde corren ríos de agua. Y esto, por supuesto, también nos recuerda a Apocalipsis, ¿sí? Donde Jerusalén es como una novia ataviada para su esposo. La gran ciudad de Jerusalén. Y corren aguas, ¿no? Y dice que regará el valle de Sittim. Bueno, Sittim, si lo recuerda, estaba a la entrada de la tierra prometida. Antes de que el pueblo de Israel pase el Jordán, acampó en Sittim, ¿sí? Está habitando Sittim. Es como que los ríos de agua viva estarán regando la entrada de la tierra prometida. Y dice en el verso 19: Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Qué representa Egipto? El mundo, sencillo. ¿Qué representa Edom? Bueno, para Edom tenemos que recordar que los edomitas son descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Esaú tenía la mirada puesta en las bendiciones terrenales físicas. A diferencia de Jacob, Jacob tenía la mirada puesta en la promesa eterna, en lo celestial. Si usted quiere, hay dos tipos de cristianos, dos tipos de gente en el pueblo de Dios. Un grupo que tiene la mirada puesta en las bendiciones terrenales y físicas, que son semejantes a Esaú, a los edomitas. Y los que tienen la mirada puesta en las bendiciones eternas, en la promesa eterna, que son semejantes a Jacob. Bueno, eso en resumen, porque aquí menciona a Egipto y a Edom. Dice que Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre. Qué linda esa frase, habitada para siempre, porque estamos hablando de algo eterno. Y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Esa es la restauración del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, la restauración de la ciudad santa Jerusalén, que ya será una ciudad celestial.
Y eso también leíamos en el Antiguo Testamento, que Abraham iba en pos de una patria, pero no una patria terrenal, sino una patria celestial. Muy bien. Entonces, así fueron las palabras del profeta Joel, palabras de exhortación, de juicio, pero también de esperanza. También anunciaba la misericordia de Dios para aquellos que se doblegaban, se quebrantaban delante del Señor y empezaban a vivir conforme a su palabra. Y así es como tenemos que ser nosotros. Dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para el Señor. Muy bien. Hasta aquí entonces el libro del profeta Joel. Esperando que haya sido de mucha bendición para su vida, que el Señor nos vaya revelando más y que nosotros demos fruto, ¿sí? Que retengamos su palabra para ponerla por obra, para que demos fruto, y así el Señor nos va a dar mayor entendimiento. Entonces me despido. Un fuerte abrazo para cada uno. Si el Señor lo permite, estaremos en el próximo libro de las Escrituras. Bendiciones a todos. Yo tengo sed del agua viva. Yo tengo sed solo de ti, Señor. Yo tengo sed